Ahí estamos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Un segundo. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Aquí tenemos que ver el mundo de las variables. Vamos a empezar a entender un poquito ese concepto que obviamente es la piedra angular de la programación propiamente dicha. ¿Sí? Bien, a ver, voy a pasarles. Bueno, en realidad vamos a arrancar con Replit y vamos a tener, como siempre, nuestro aliado número uno que es ChatGPT. A ver, vamos acá. Vamos a compartir. Share screen. Ahí estamos. Bien, ahí estoy compartiendo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a aprender sobre las variables. Lo vamos a hacer sobre el lenguaje más simple, digamos, que tenemos. Ya tenía creado con template para esto. Vamos a tratar de alguna forma de que sea fácil. Yo sé que a veces empezar a meterse en el mundo de la programación y entender los conceptos básicos, aunque sean básicos, suelen llevar a un nivel de complejidad un poquito alto, o sea, aunque sea medio raro y contradictorio. Los principios básicos de la programación son pocos en realidad, ¿sí? Son muy pocos. Y empiezan a expandirse hasta que llegamos a cosas tan complejas como, por ejemplo, podríamos decir, los patrones de diseño, ¿sí? Estoy, un momento que voy a... está compartiendo, pero quiero compartir sobre esto, porque si no me genera eco de imagen. ¿Dónde está? Ahí está, esto. Bien. Si no, no me genera eco de imagen. Bueno, como les decía, ¿cuáles son estos principios básicos de la programación? Básicamente es variables, ¿sí? Condicionales, bucles, que el bucle requiere de los dos primeros, ¿no? Requiere de variables y condicionales. Y después una forma de agrupar rutinas, o sea, de agrupar instrucciones, que esa forma de agrupar le solemos llamar funciones. Esos son los principios, digamos, básicos de la programación. Con eso ya podemos resolver absolutamente todo. De ahí empiezan a desprenderse después un montón de otros conceptos, como por ejemplo, bueno, empiezan a aparecer los tipos de programación, digamos, no sé, aparece la programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación procedimental. Empiezan a aparecer categorías de tipos, empiezan a aparecer muchísimos conceptos más. Bueno, y todo eso está muy bien, pero lo que realmente importa son estos principios básicos que les dije. Es decir, variables, condición, bucles y funciones, ¿no? Una forma, le decimos funciones, pues una forma de agrupar rutina. Con eso podemos hacer absolutamente todo. Ahora bien, nosotros hemos tenido una pequeña aproximación a uno de esos principios que fueron los bucles. Vimos, obviamente, cuando vimos en la última clase cómo hacer un gráfico de Chapin, ¿se acuerdan? Que era para ver si A era mayor a B, etcétera. Ahí vimos una comparación. En ese momento les expliqué que la programación al final del camino no son más que comparaciones, ¿sí? Literalmente lo que termina pasando al final del camino es que siempre hay una comparación. Y ya les expliqué que toda comparación solo tiene un resultado posible, que es el resultado, que es booleano, por lo tanto, no puede haber otra cosa que sea true o false, ceros y unos. Eso es la programación en sí, ¿sí? Llevada al más bajo nivel, a su mínima expresión. ¿Por qué vamos a usar el lenguaje C? El lenguaje C tiene varias características que lo hacen interesantes y a la hora de aprender nos va a obligar a definir de una manera muy simple los tipos de datos. Vamos a ver lo que son los tipos de datos hoy, ¿sí? Bueno, vamos a meter en ello. Vamos a usar de nuevo ChatGPT porque es excelente para que podamos seguir aprendiendo. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que definir qué es una variable. Yo se las voy a definir de la manera en que me parece más simple que se entienda y después le vamos a ir a preguntar a nuestro ChatGPT. Una variable, básicamente, piénsenlo así. Yo les voy a dar un ejemplo. Voy a utilizar, de hecho, mi famoso pizarrón improvisado, que es este. Ustedes saben, bueno, si no saben, lo vamos a explicar.
Ya sabemos que todo es 0 y 1 en la informática. El microprocesador lo que hace es, tiene distintas partes, pero al final del camino son ceros y 1 y entiende comparaciones. La memoria RAM y el disco duro también solamente entienden ceros y 1. De hecho, lo que almacenan son ceros y unos. Imagínense una cosa como esta, multiplicada por miles de millones, ¿sí? Como cuadraditos. Entonces acá hay un 0, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 0, acá hay un 1, y así todo lo que se quiera. Eso es lo que está almacenado, tanto en el disco duro, en la memoria RAM, lo que entiende el microprocesador, o sea, seguimos siendo 100% binarios. Ahora bien, si yo quiero guardar información, lo único que voy a guardar son ceros y unos. Y si yo le digo que hay millones y millones de cajitas, ¿sí? Disponible para que yo almacene esos ceros y unos, una de las cosas que voy a tener que hacer es recordar en cajita número X y cajita número Y, donde está la información que yo quería guardar. Es decir, si yo quería guardar esto, vamos a ponerlo así, si yo quería guardar esta data, ¿sí? La que estoy pintando acá. Y bueno, esta es mi cajita 0. Esta es la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la cajita número 12 empecé a guardar información. Usé la 12, la 13, la 14, la 15 y la 16. Es decir que técnicamente de la 12 a la 16 está la información que yo quiero. Claro, se ve muy fácil mientras sean números decimales, mientras sean números cortitos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de millones y millones de cajitas, ya de hecho los números decimales no van a ser muy cómodos, van a ser una verdadera porquería de hecho. Entonces, aunque suene curioso, si bien la informática se maneja todo en ceros y unos, a la hora de expresar valores en términos de posiciones, en términos de ubicaciones, se utiliza el sistema numérico hexadecimal. Para lo que no conozcan el sistema hexadecimal, primero deberíamos entender que el sistema binario es un sistema numérico, el sistema decimal que usamos comúnmente, que son los números que van del 0 al 9, es otro sistema numérico, y el sistema hexadecimal es otro sistema numérico, pero los números van del 0 al 15, ¿sí? ¿Cómo se expresa a partir del 9? Esa va a ser la pregunta, porque sabemos que los sistemas numéricos no pueden tener dos dígitos, ¿no? Básicamente en el sistema hexadecimal los números empiezan en el 0 y terminan en la F. Esto significa que cuando llegamos al 9, el 10 sería la A, el 11 sería la B, el 12 sería la C, D, E y F, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se entiende? Eso es un sistema hexadecimal. Pero, entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Vamos a usar la calculadora que todos deben tener en sus computadoras. Y hay una opción que siempre tienen las calculadoras, que es la opción de programador. Es decir, es una calculadora un poquito más pensada para los programadores, donde acá van a tener el sistema numérico que quieren usar, binario, decimal, octal, hexadecimal. Entonces acá donde viene lo interesante. ¿Cómo hago yo para expresar números de, bueno, el pasaje de decimal a hexadecimal es una fórmula, no viene el caso ahora, pero si la quieren ver, seguramente ChatGPT nos puede aplicar rápidamente. Pero si yo digo, bueno, a ver, el 255 en decimal, ¿sí? Fíjense que acá lo que están viendo ustedes, esto, ¿sí? Es una tabla binaria, es una expresión binaria. Cuando yo pongo un número en decimal, a mí me está diciendo que este número, el 255, se representa binariamente con este número, es decir, con 8 números 1, ¿sí? Y me está diciendo acá, el 255 en hexadecimal es FF. Parece curioso que tengamos que meternos en los sistemas numéricos para poder hablar de variables. Sin embargo, sin entender los sistemas numéricos es muy difícil hablar de variables. ¿Por qué? Porque las direcciones, que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Esas famosas cajitas que yo había hecho, perdón. Esas cajitas, como les digo, se manejan con direcciones porque tengo que saber de qué cajita está la data que yo quiero guardar. Y se hace por medio del sistema hexadecimal para ahorrar tiempo. No es lo mismo 255
que FF. De hecho, mientras supongamos que ponemos un número muy grande acá, en decimal, fíjense la expresión en hexadecimal. En términos comparativos, obviamente es mucho más eficiente y más corto el sistema hexadecimal, al tener obviamente una base distinta que el sistema decimal. Entonces la informática en términos de cómo se maneja en cuestión de direcciones de memoria siempre es en hexadecimal. Bien, una vez repasado esto, que de hecho vamos a empezar con ChatGPT, le vamos a decir, por ejemplo, cómo pasar un número decimal a hexadecimal y seguramente ChatGPT nos responda automáticamente. ¿Ves? Ahí lo dividimos por 16, el residuo anterior corresponde al primer dígito del hexadecimal. Es bastante fácil, todos los sistemas numéricos tienen la misma fórmula, salvo el binario. Bien, una vez que entendimos esto y que sabemos que podemos ir preguntándole a ChatGPT, aclaro, ¿por qué me están dando más rápido de lo normal? Porque bueno, ya tengo la versión paga para poder ser más práctico, así que nunca me quedé sin servicio mientras estamos en clase, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, ok. Entonces, una vez que entendimos esto, ¿qué es una variable? Es una muy buena pregunta. Una variable es una posición en memoria. Ya entendimos lo que es una posición o rango, ¿sí? Lo mismo, un inicio y fin en una parte de la memoria, la cual yo voy a reservar para almacenar información. Ahora, como no es nada cómodo, obviamente, hablar en números, lo que me permiten los lenguajes de programación es que yo utilice un nombre humano, ¿sí? Una palabra, para referenciar a ese rango o a esa posición de la memoria. ¿Mm? Entonces, básicamente, si yo quiero almacenar un número, vamos a imaginarnos un número decimal, y ahora vamos a empezar a trabajar y volvemos a los sistemas numéricos, porque es la única forma en la que vamos a entender realmente qué es lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Existe distintos tipos de información que yo puedo llegar a almacenar en la memoria. Pero tenemos que, se buscó un consenso, un orden para no almacenar cosas así sin saber cuánto va a ocupar, por una cuestión de orden y de optimización. Si vos tenés, por ejemplo, imagínense, tengo 1000 cuadraditos de esto, bien, decime cuánto necesitas de esos 1000 cuadraditos, primero para saber si tengo el espacio disponible, segundo porque piensen una cosa, imagínense que yo tengo esta secuencia. Estoy usando solamente los primeros 3 y después acá estoy usando esto. ¿Y qué pasó con estos libres? Bueno, seguramente había información almacenada y después se eliminó porque ya no se necesitaba, pero a vos te queda ese espacio. Entonces cuando imagínate, yo digo, che, necesito dos cuadraditos. ¿Me vas a ir a dar, imagínate que acá me vas a dar los últimos o vas a ser más eficiente? Y dices, acá tengo espacio, mira, te voy a dar estos dos, que los tengo ahí libres. Bueno, la realidad es que hay una combinación entre sistema operativo, aplicaciones, y hay un montón de cosas en el medio, pero tratan de hacer eso, de optimizar memoria, ¿sí? Eso se llama optimizar memoria, es como, primero, la parte de optimización de memoria es cómo uso la menor cantidad de memoria posible y si encuentro espacios libres también los necesito asignar, en fin, hay un montón de trabajo que se hace por atrás que para el programador es muy transparente. Ahora bien, ¿cómo es este tema de necesito usar un poco de memoria? Imagínense que ustedes quieren grabar un número decimal, pero sabemos que se almacena todos ceros y uno. Un número decimal en informática está compuesto, ¿sí? Por 8 bits, por 8 ceros y 1. Básicamente es porque en el sistema informático los números decimales van del 0 al 255. Esto es igual a 8 bits, ¿sí? Es decir, 8 ceros o unos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, un número decimal, ¿sí? Está expresado en 8 bits. A ver, esto es medio relativo. ¿Qué significa? En realidad lo tenemos que invertir. Porque usted me da, ¿y qué pasa si quiero guardar, almacenar el 500? Y no te va a alcanzar, bajo esta premisa. En realidad esto quiere decir que con 8 bits yo puedo hacer 256 combinaciones, del 0 al 255.
Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Me dirán ustedes. Bueno, ahora ya lo vamos a descubrir, pero básicamente piensen que es una forma, una solución que se le encontró primero a estandarizar los tamaños de las cosas. Es decir, 8 bits es igual a un byte es igual a 8 bits. En un byte tengo 256 combinaciones posibles. Entonces eso generó, a la hora de tener que hacer que esto funcione, aparece algo llamado tabla ASCII. Fíjense, vamos a buscar la imagen más grande que tengamos para que se vea bien. Tamaño grande. Bien, vamos a abrir esta, que se la ve bien. A ver si lo abre, si no vamos a copy image addresses. Ahí va. ¿Qué es una tabla ASCII? Bienvenidos a la base de todo. La tabla ASCII es una tabla que se creó hace muchos años, cuando empezaba todo esto, que tiene dos versiones. Está la normal y la extendida. La primera tenía solamente 178 posibilidades. Y fíjense acá en las columnas, no sé si llegan a ver, que dice decimal, hexadecimal, octal y char. Básicamente se estableció que, dado un byte, era un carácter. Es decir, para que lo entiendan en criollo, un byte igual a una letra. Obviamente, tenemos más que letras en el teclado, tenemos símbolos, tenemos números, etc. Si ustedes se fijan, van a reconocer que a partir del decimal número 97, vamos a buscarlo donde está el muchacho, parece que me lo agrandé más, ahí, acá estamos. En el 97 aparece la A, minúscula. Y fíjense que en el 65 aparece la A, mayúscula, que son dos caracteres distintos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hace muchos años se estableció que para un byte era igual a un carácter y se generó esta tabla, que es universal, donde cada uno de los símbolos que se necesitan o acciones, ojo con esto, ven el decimal 7 o esta combinación, el bell, bueno, esto antiguamente hacía que sonara el speaker que venía en los CPU. Antes de la aparición de las placas de sonido, los parlantes, bla, bla, bla. De hecho, hoy siguen habiendo speakers que suenan cuando se quema una memoria o algo así. Bueno, ese pip, pip, pip que se puede escuchar, se puede generar simplemente con este carácter. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? Estamos aprendiendo que, a ver, un char, le decimos char, que significa carácter en inglés, yo no sé cómo andan en inglés ustedes, por las dudas lo voy aclarando. Un char es igual a un byte es igual a 8 bits, por lo tanto, yo podría representar 256 opciones con un byte, y esta tabla ASCII llega hasta el número 127. Yo les dije que existe algo extendido. La tabla ASCII fue, digamos, extendida cuando la informática siguió avanzando y se extendió hasta utilizar, y acá tenemos tenemos la tabla extendida, a ver si esta es la extendida, no, quiero la extendida y no la estoy encontrando. O sea, una extendida que se vea bien, a eso es lo que voy. A ver si está, bueno, no importa. Vamos a esta, que estaba bien. ¿Qué fue la extendida? Y les voy a contar un secreto. Cuando nace la tabla extendida, fíjense que la tabla extendida en realidad son caracteres tipo chirimbolitos, no sé, un cuadrado, un rectángulo parado, ¿ven? El símbolo de ohm, es decir, empiezan a aparecer como, dijeron, bueno, vamos a meterle más caracteres. ¿Por qué? Es porque son necesarios por esto. Donde también aparece, ojo, aparece 164 y 165, que es la ñ minúscula y mayúscula. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero si ustedes agarran, digamos, el teclado, ¿sí? Y escriben, a ver, paren que tengo desactivado los numeritos. Bien. Ahora no tanto, porque
la tecla Alt se utiliza para muchas cosas, pero antiguamente en la era de las consolas vos escribías Alt 164 y te aparecía la ñ, y eso es porque no había ñ, literalmente, en los teclados eran en inglés. Entonces, apretando Alt 160, escribiendo con el teclado numérico 164, a vos te aparecía la ñ. Hoy ya no, eso no funciona más. Si vos apretás Alt y un número, en el caso de Chrome te va a llevar al tab número que vos apretes, ¿sí? Eso es normal. Y después tienen, eh, así como tenían la ñ, también tenían los acentos, que no es menor. Los que escribíamos en español, lo necesitábamos escribir en un español prolijo. Y cuando digo prolijo es porque antes no le damos ni pelota antiguamente, ¿no? A los acentos. También necesitabas el uso del mapa extendido y presionar la tecla y aparecía. La verdad es que ya hoy, obviamente, yo tengo el teclado en inglés, pero uso una combinación de tecla para los acentos, para la ñ y demás, porque estamos en una nueva era. Todo esto que les estoy explicando, piensen que estamos hablando de los 70 hasta el 80 y pico, 86 por ahí, eh, toda esta evolución. Después siguió y siguió y siguió. Entonces, aquí viene todo esto. Digamos, ¿por qué necesitamos entender? Si yo les digo que necesitamos reservar, imagínense que yo les digo, yo necesito guardar la palabra hola en memoria. Vamos a empezar a analizar esto. ¿Por qué la pongo entre comillas? Pongo la palabra hola entre comillas porque tenemos también que aprender que dependiendo del tipo de dato, ahora vamos a entender un poquito mejor qué es eso, es la forma en que la voy a expresar. ¿Sí? Si yo quiero guardar la palabra hola, por ahora vamos a imaginarnos solamente esta situación. La palabra hola está compuesta por 4 caracteres, ¿sí? Es decir, son 4 bytes. Por ende, si ya dijimos que un byte son 8 bits, voy a necesitar 32 bits para guardar la palabra hola. Es decir, la H, coño, esto me pasa por usar. La H va a ser igual a 8 bits. Esos 8 bits en la tabla ASCII, venimos acá, si yo tengo que buscar la H, obviamente en minúscula, ¿no? Es igual al 104 en decimal. Ya está establecido así universalmente. La tabla ASCII es el corazón de todo lo que estamos usando. Entonces, esto, vamos a hacerlo al revés, esto es igual al 104 en ASCII, que es igual a 8 bits, que es igual a, si vengo a la calculadorita, creo que la CR, bueno, igual no la está viendo ustedes, pero bueno, ahora lo busco yo. Si yo digo, bueno, a ver, el 104 en binary, o sea, en binario, me va a dar, si no me equivoco, me tendría que dar 11, 11 ceros. Sí, 0 así, si no me equivoco. A ver, de hecho, ChatGPT nos resuelve, porque es hasta una calculadora. En decimal. Sí, perfecto. Joya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos logrado entender que necesitamos 32 bits para guardar una palabra como hola. A mayor cantidad de caracteres que necesito va a ser exponencial, regla básica, ¿no? Multiplicamos la cantidad de caracteres que necesito almacenar para formar un string. Ahora vamos a ver un poquito de todo esto que estoy explicando, estos términos. Y esa va a ser la cantidad de bits que voy a necesitar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? Yo. Bien. Entonces, vamos a analizar un poquito este tema de cómo se trabaja y qué son los tipos de datos, porque los tipos de datos también nos van a dar mucho la dimensión y el tamaño en bits que vamos a necesitar. Hay una unidad, vamos a analizar un poquito los tipos. Tenemos el tipo char, ya vimos lo que es un char, es un string, una letra. La H es una letra, esto es igual a un char, que es igual a 8 bits. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es
un string es la suma de chars, es decir, yo cuando necesito un string, que significa cadena, es una cadena de chars, una cadena de texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar primero, o sea, en los lenguajes, aclaro esto. Ya vamos a ver que dependiendo de los tipos de lenguaje, en algunos casos necesito definirlo, en otros no. Pero nosotros estamos basándonos en el lenguaje C, donde todo tiene que ser definido, porque ese lenguaje necesita saber lo que va a pasar. Entonces, si yo sé que necesito trabajar con un string, porque le voy a pedir, no sé, el nombre a una persona, lo que tengo que definir es cuál va a ser el tamaño que va a tener ese string. ¿Qué es el tamaño? La cantidad de chars, la cantidad de caracteres. Yo defino, no, mira, yo necesito almacenar 20 caracteres. Por más que el usuario solamente se llame Juan y te use 4, vos tenés que definir cuánto vas a necesitar, sí o sí. Entonces decimos, bueno, voy a necesitar 20 porque se puede llamar Juan, como se puede llamar Escolapio, como se puede llamar lo que sea. Buenísimo. Entonces tenemos la unidad char y la unidad string. Son dos tipos de datos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? En el lenguaje C, vamos a ir cerrando la tablita aquí. De hecho, ¿saben qué? Les voy a mandar el link al grupo solo para que la tengan. Y pueden ir trabajando y jugando con eso. Acá igual en ChatGPT le podemos pedir la tabla aquí. Apa. Y seguramente el muchacho entienda y nos muestre la tablita. Esperemos, ¿no? Bien. Entonces, mientras ChatGPT hace lo que tiene que hacer, vamos a cerrar esto. Yo tenía mi Replit por acá abierto, pero no lo estoy encontrando. A ver. Por ahí lo cerré. Sería raro, pero todo es posible. Sí, me parece que lo terminé, o lo terminé cerrando o no sé dónde lo dejé, no importa, abrimos otro. Porque vamos a venir acá, vamos con variables y vamos a empezar a jugar. Entonces, como les dije, habíamos analizado entonces reglas básicas como que la programación está compuesta por variables, comparaciones, bucles y functions, funciones, ¿sí? Bien, estas cosas las tenemos en esta parte. Vamos a utilizar este lenguaje de programación, como les dije, porque es el que nos va a permitir entenderlo mejor a todo. Fíjense, por ahora, esta parte, esta sintaxis, olvídense. Ya habíamos visto que hay lenguajes que tienen estructuras de bloque, eso lo vimos cuando analizamos código fuente, que significaba que había apertura y cierre de llave y todo termina en punto y coma. Esto permite mostrar un mensaje en la pantalla. Y hablando de todo un poco, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo la tabla ASCII hace un ratito? Bueno, esto que ven acá, ese barra N, es un carácter de la tabla ASCII que significa salto de línea, ¿sí? Retorno, o sea, nueva línea. En la tablita ASCII, si ustedes se fijan, van a ver que aparece un carácter, o sea, el decimal número 13, para que ser más preciso. El decimal número 13 significa como ese salto de línea. Eso quiere decir que si ustedes entran a, o sea, de alguna manera logran mandar por teclado eso. ¿Saben lo que pasa cuando apretan la tecla Enter? Lo que hace el teclado. El teclado, en realidad, lo único que hace es manda ceros y unos. Lo mismo que pasa con todo en la informática. Tiene un pequeño procesador, muy chiquitito, que transforma lo que ustedes presionan como tecla en una secuencia binaria. Bueno, cuando ustedes presionan la tecla Enter, lo que están mandando es la secuencia binaria del número 3 en decimal, que significa Enter, básicamente. ¿Sí? Para que lo más o menos lo vayan entendiendo por ahí. Bien, entonces, ¿cómo definimos, y por eso es importante ChatGPT para que puedan usarlo como práctica? Entonces, acá está la tabla ASCII, miren qué grande ChatGPT. ¿Cómo definir una variable del tipo char en el lenguaje C? Esto nos va a explicar, bla, y nos va a dar cómo se define.
En todos los lenguajes de programación, lo tenía acá en Replit, acabo de darme cuenta. En todos los lenguajes de programación, para definir variables, existe lo que se llama una palabra reservada. Recuerden que los lenguajes de programación siguen siendo idiomas, como el español, como el inglés, como el francés, y tiene sus propias palabras, semántica, léxico, etcétera. Entonces, existen palabras que se llaman palabras reservadas en los lenguajes de programación que nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, int es una palabra reservada, include es una palabra reservada, return es una palabra reservada, printf es una palabra reservada. Es decir, son todas palabras reservadas, ¿sí? Y para definir variables se utilizan también palabras reservadas. Miren esto, voy a hacer lo siguiente. Yo acá, usando ¿para qué estoy haciendo? Estoy haciendo cagada. Esto sería así. Yo acá lo que voy a hacer es definir un char. Recuerden, un char es una letra, es decir, un byte, no mucho más. Acá tenemos la sentencia printf, que es la que termina mostrando algo en pantalla, como les dije. En este caso, hello world, y gracias a eso vemos esto en pantalla. Si no estuviera el barra n, esto ya se los había mostrado, y ejecuto, el cursor me va a quedar justo al final de la palabra, por no tener ese enter extra, digamos. Si yo lo vuelvo a agregar, ejecuto, me queda abajo. Bien, yo acá acabo de definir, como dije, una variable del tipo char, cuyo nombre es letter. Acá podríamos poner C, lo que quieran. Hay una convención de nombres, o sea, de caracteres que son válidos, porque esto es un nombre humano. Yo acá puedo ponerle Pepe, lo que quiera. Lo que estoy diciendo con esto, a ver, es para que se entienda bien, le estoy diciendo al lenguaje, che, mira, yo necesito que me reserves un byte de memoria, ¿sí? A mí no me importa en dónde lo hagas, cuál es la dirección, no me interesa nada todo eso. Y para referirme a esa dirección de memoria, voy a utilizar el nombre humano Pepe. ¿Se entiende? El lenguaje que va a decir, acá hace falta reservar 8 bits, va a buscar lugar en la memoria, aloja o le pide el sistema operativo, etc. Y ya tiene internamente una referencia de que, che, si llaman a Pepe, están hablando de esto. ¿Cómo hago yo para mostrar esto en la pantalla? Bien, en los lenguajes modernos sería muy fácil, en los lenguajes más antiguos, como C, existen truquitos, ¿sí? Por ejemplo, miren esto, vamos a hacer la prueba. Eh, a ver, lo que yo voy a hacer es utilizar un comodín, ahora lo vamos a ver los comodines, en printf, y le voy a pasar, según el orden de aparición, el nombre de la variable por el cual tiene que ser reemplazado esto, ¿sí? ¿Cuáles son esos comodines? Son varios, ahora se lo vamos a preguntar a ChatGPT. Fíjense, S es para string, dígito. El dígito obviamente es un número. Acá no estamos mostrando un número. Hay algo que van a ver, el lenguaje se trata de entender lo que hacemos. Cuando no lo entiende, nada, no pasa nada. Pardea. Un string, sabemos que es más de un char, acá hay un char definido, en fin, ahora vamos a ir por parte. Pero ese sería más o menos el chiste, que con printf y usando los comodines, vamos a preguntarle comodines de printf en el lenguaje C. Acá igual, fíjense que cuando nos empezó a mostrar la información de cómo definir un char, está básicamente lo mismo que yo les dije. Palabra reservada char, nombre de la variable. Palabra reservada char, nombre y asignación, lo que se llama inicialización. ¿Sí? Importante, ojo con inicializar cadenas de una manera con char, porque bueno, se hace de otra forma. Ahora después ya lo vamos a ver. Acá hay toda una cuestión también muy compleja
justo en el lenguaje C y de que hay mucho trabajo con la asignación de la memoria. Así que ya lo vamos a ir revisando a eso. Bien. Y otro tema, acá, en la asignación. Ahí acabo de corregir una cosita. Vieron que cuando yo inicialicé, hice esto. Usé la comilla doble. Cuando yo le digo mostrame carácter, me dice nada, no lo muestra. Eso se debe a lo siguiente. Ahí en el lenguaje C, y esto es importante entenderlo porque realmente después, si bien en otros lenguajes no pasa, sí hay una buena costumbre cuando veamos JavaScript. Cuando hablamos de un carácter, hablamos de comilla simple, un carácter. Cuando hablamos de un string, es decir, 2 o más caracteres, hablamos de comilla doble. Y en el lenguaje C entiende la diferencia a la hora de asignación. Ustedes, está bueno ir probando cosas para ver cuándo algo rompe, cuándo no, qué es lo que sucede, qué pasa si yo empiezo a modificar, por ejemplo, la asignación acá, que le estoy diciendo, bueno, a Pepe le estoy asignando, a ver que se cuelga un poquito a veces esto. Fíjense lo que pasa acá. Yo le digo, Pepe es del tipo char, le estoy diciendo, esta es la letra, pero la letra la estoy pasando con un string, y de repente me doy cuenta que a la hora de interpretar esto, ¿qué está haciendo? Se está quedando con lo último, nada más. Está tomando el último carácter, ¿sí? Está entendiendo eso. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si yo defino esto? Recuerden que le acabamos de preguntar la lista de estos comodines, ¿no? ¿Por qué necesito la lista de comodines? Porque el lenguaje, cuando encuentra esto, entiende que esto tiene que ser un string. Y yo acá lo estoy definiendo, la verdad, como un char, ¿sí? Vamos a ponerle que esto es la X. Entonces, por orden de aparición, lo que va a hacer es, esto hay que cambiarlo a C, ¿está? Yo lo que tengo que decir es, por orden de aparición, vamos a poner char, Tito igual a la T. Y acá voy a poner Tito. Si yo quiero mostrar ambos, tengo que utilizar dos comodines y obviamente cada comodín va a ser reemplazado por orden de aparición. O sea, el primer comodín por Pepe, el segundo comodín por Tito. ¿Sí? Hasta ahí más o menos me van siguiendo. ¿Alguna duda? Un poco el de la clase pasada. Sí, Exacto, no hay mucho, por eso la idea es reafirmando esto. Bien, ahora, los comodines no son muchos, se los preguntan a ChatGPT. ¿Por qué digo no son muchos? Porque en realidad fueron bajando a lo largo, hoy ya ni existen, dependiendo de los lenguajes, pero esos comodines que están ahí les va a permitir hacer todo. Ahora, ¿qué pasa con los números? Los números son otra historia, una historia mucho más compleja. ¿Por qué? Porque los números en términos de bits, están ya predefinidos, ¿sí? Vamos a poner acá, por ejemplo, tamaño en bits de los números en el lenguaje C. Y vamos a aprender que hay más de un tipo de números. O sea, los números en sí, los que conocemos, están divididos en enteros tradicionales, números, digamos, lo que se llaman integers, en double, acá lo están viendo. Fíjense que esto nos va a dar la tabla completa en bits de cada, bueno, en bytes, lo está mostrando acá, después nosotros haremos la multiplicación por 8. Pero fíjense, un carácter, 8 bits igual a un byte, eso ya lo sabíamos. Un short int, ¿qué es esto? Un número corto, compuesto solamente por 2 bytes, o sea, 16 bits. Ojo que cuando hablamos de 16 bits y agarramos la calculadora, ¿sí? Estamos hablando de tener 16 unos en eso. Entonces, hay o sea, tenemos que entender de 16 números unos, ¿cuántos son en decimal?
Y eso nos va a dar el famoso número. Seguramente lo hayan visto. Se los voy a, o sea, casi se los pongo acá en el chat GPT. O sea, 16 números unos es igual, ahí se los paso, a uno de los números más famosos de la programación, justamente. ¿Sí? 65.535. Ese es un short in. Pero después, el número entero de toda la vida, el que a ver, ustedes todavía no programan, pero el que es el estándar de un número es el de 32 bits. Es decir, 32 cuadraditos vamos a necesitar para almacenar un número. ¿Por qué se utiliza tanto? Me dirán, porque es un número importante y nosotros a veces necesitamos números importantes y obviamente ni siquiera es el más grande de todos. Porque además, parte de esos bits que se utilizan, y esto es a través de conceptos como complemento a uno, a dos, que son, nosotros no los vamos a estudiar como tal, porque no viene al caso, pero si yo pongo acá complemento a uno, que es el complemento a uno, esto me va a explicar que es una forma de notación de los números para, bueno, representar números enteros, después está la parte flotante de los números, en fin, hay varias cuestiones. De hecho, la parte flotante ahora la vamos a ver, que acá se divide con un tipo de dato. Después tenemos los números largos. Eh, a ver, y esta parte es importante. Cuando hablamos de números y números largos, es porque realmente muchas veces para cálculo necesitamos números, o de mucha precisión decimal, eso significa números con muchos decimales, o números muy grandes para cierto tipo de operaciones. Fíjense que acá ya estamos hablando de 128 bits para almacenar, es una locura. En fin, de hecho, les cuento un secreto, en el mundo blockchain los números son mucho más grandes que acá, pero muchísimo más grandes para las direcciones y cosas así. Bueno, si alguno quiere, después busca lo que es el complemento a uno y acá les va a explicar más o menos de qué se trata eso y lo mismo que el complemento a dos. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque de esta manera podemos calcular, y de hecho es lo que hace el lenguaje del compilador, ¿no? Dice, calcula cuánta memoria RAM va a necesitar la aplicación de antemano. Y piensen lo loco que es eso, es decir, ya sabe cuánta es la memoria RAM que necesita esa aplicación para funcionar, porque todos los tipos de datos que vas a utilizar ya están definidos cuál es su variación, o sea, cuál es su longitud, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un poco con los números. Si yo quiero definir un número, int edad igual a, no sé, 39, y quiero mostrar ese dato, según la tablita que yo les acabo de pasar también por acá por el grupo, van a ver que el D es para mostrar un entero decimal, ¿sí? Porcentaje D, age, compilamos y nos va a devolver el resultado. Bien, me parece que el último dato importante acá es el float. Más que nada porque si llegamos a necesitar trabajar con decimales, no podemos usar un entero común y corriente, podemos usar un float, que significa justamente número de coma flotante, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, ejemplo de uso de float en el lenguaje C. Por eso les digo, usen ChatGPT, pregunten, entrenen con él, con Replit al lado para ir codeando todo lo que pueda llegar a necesitar. Los números de coma flotante, básicamente, bueno, acá ahora les voy a explicar cómo usar más o menos lo que son los arrays, es un tipo de dato que vamos a ver mañana. Pero básicamente los números solamente tienen un punto, eso los diferencia, ¿sí? No tienen otra cosa. Y ahora les explico qué significa esto, que es la precisión. Vamos a generar un número flotante. Por ejemplo, float price es igual a, y vamos a hacer pruebas de hecho. Vamos a poner porcentaje F y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Le digo, a ver, mostrame el precio. Fíjense, mostró tal cual el numerito. Vieron que en el ejemplo de ChatGPT aparece un punto, ¿sí? Bien, eso es la forma en la que... Uf,
La precisión que se le dice es la cantidad de decimales que vos querés mostrar, ¿sí? Esto es muy común, más que nada cuando trabajamos con precios que generan números periódicos. Recuerden, el número periodo es aquel número decimal que se repite infinitamente. Eso, no sé. Hay veces tengo dudas si son los mismos términos en algunas regiones de Latinoamérica. Ahí si alguno, creo que tenemos gente de Colombia, nos quiere decir si es la misma palabra o no, pero ¿se entiende lo que es un número periódico? Sí, es la misma. Perfecto. Bien. Fíjense que ya pudimos dominar variables. Falta mucho, porque los tipos de datos. Una cosa son las variables. Ya sabemos que la variable es un nombre humano asignado a una posición de memoria. Perfecto. ¿Qué es un tipo de dato? Es la forma en la que yo le digo al lenguaje de programación cuánto voy a necesitar en términos de espacio en memoria, porque en realidad lo que le importa es eso, y qué valores voy a meter. Y eso es para que justamente el lenguaje nos proteja un poquito. ¿Qué significa? Yo digo, che, mirá, quiero un entero. Ah, ¿querés un entero? Sí. Y ojo que el lenguaje es medio particular. Acá lo voy a aclarar porque después van a decir, pero esto lo hice y mostró algo. Sí, lo va a mostrar y va a ser raro, pero tiene una explicación de fondo. Pero en la hora de la ejecución y demás, sí nos va a ir cuidando. ¿De qué? De que si yo digo esto es un entero, no mandar una banana, básicamente. Bien, después queda obviamente el resto, el sentido común. Es decir, por ejemplo, vamos a definir, acá tengo la edad, y yo voy a definir acá, por ejemplo, multi es igual a age por 100. Y ahí lo que estoy haciendo ya es decir que esta variable, multi, es igual a la variable age, en realidad no igual a la variable, al valor que tenga esa variable, multiplicado por 100. Entonces vengo acá, porcentaje de barra multi, ejecutamos y me da el resultado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que obviamente cuando yo estoy definiendo una variable y estoy definiendo su valor inicial, todo esto que ven acá, cuando yo defino variable, palabra clave con el tipo de dato, espacio, nombre de la variable, igual a algo, en términos técnicos es, estoy definiendo la variable Pepe cuyo valor inicial es X. Estoy definiendo la variable del tipo entero age cuyo valor inicial es 39. ¿Se acuerdan que yo les dije? La importancia de utilizar la terminología correcta a la hora de expresarnos hace que el interlocutor automáticamente nos entienda mucho mejor, sobre todo si es programador. Entonces, con esto ya nosotros estamos en condiciones de empezar a trabajar con los principios básicos de la programación, que son las comparaciones. Fíjense todo lo que tuvimos que ver hoy para comprender un poco más en profundidad el término de las variables que todavía no hemos terminado. Todavía nos falta entender más tipos de datos, sobre todo los arrays, que los vamos a ver mañana. Pero, sin embargo, con lo que ya tenemos acá, y con la ayuda que nos dio ChatGPT, en términos de que nos va explicando cada cosa que preguntamos, creo que tenemos gran parte del camino avanzado, ¿sí? Los tipos de datos que vamos a estar usando inicialmente van a ser números, flotantes, char y string. Que por cierto vamos a repasar el string, lo vamos a usar un poquito, porque va a ser el puntapié inicial a algo. Entonces, ¿cómo definir un string en el lenguaje C? Bien, fíjense lo primero, utiliza cadena de caracteres, eso es una string. Es decir que es la suma de dos o más strings, perdón, chars. ¿Cómo se hace eso entonces? Bien, esta es la manera, la que están viendo acá. ¿Sí? Aparece una palabra nueva, la palabra matriz, que en realidad no es matriz, o sea, sí es matriz, pero en programación usamos siempre el término en inglés que son arrays. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que definir una matriz, un array. ¿Qué es un array? Un array es básicamente un conjunto de el mismo tipo. Es decir,
yo puedo definir un array de números. ¿Cómo se expresa, básicamente, para que lo entendamos un poquito? Voy a abrir acá, sí, ya mi pizarra. Yo defino que esto es un carácter, un char, ¿sí? Acá lo estoy haciendo en la consola, obviamente en la consola está el lenguaje JavaScript, no tiene nada que ver, pero no importa, es para que se entienda. Entonces estoy definiendo un char. Si yo quiero formar la palabra hola, en realidad yo necesitaría esto. Le voy a dar un espacio para que sea visiblemente más comprensible. Es decir, necesito 4 chars. ¿Mm? Bien, ¿qué es un array? Es armar, lo voy a explicar de una forma muy bruta, pero para que se entienda. Una lista. Es decir, es una lista de chars, es un conjunto de un tipo de dato puntual, en este caso del tipo char. ¿Qué noto de esta lista? Tiene un tamaño definido, 4. De hecho, fíjense como ya me dijo, hey, esto es un array, ¿sí? Una lista, una matriz, póngale el nombre que quieran, que tiene 4 elementos y me dice cada una de sus posiciones, qué es lo que tiene dentro. Entonces, ¿qué es un string? Es un tipo de dato complejo y compuesto, porque no es nativo. O sea, no existe definir una cadena como tal. Lo que existe es definir una matriz, un array de chars. Entonces, yo vengo acá, por eso el ejemplo, fíjense que aparece, el único que vale de todo lo que dio es este. Les aviso por las dudas, inicialmente, por lo menos para nosotros. Yo voy a decir el nombre y voy a indicar, usando los corchetes, ¿sí? Que nombre es una matriz de 5 elementos. Fíjense. Digo, voy a definir una variable nombre que es una matriz, lo sé porque tiene corchetes, de 5 elementos, 5 posiciones, del tipo char. Esto, si yo lo quiero mostrar, voy a usar el comodín S y me aparece la palabra Juan. ¿Qué pasa si mi matriz la hago de 2, pero grabo Juan? Solamente va a tomar los elementos que entren dentro de la longitud de mi matriz y no otra cosa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, ¿Ninguno tiene ninguna duda? Bien. Vamos a entender entonces otro principio. Se me está quedando corto la línea ya. Uf, no. Buah, se me fue el código. Open tab. Bueno, se me fue el código en serio, ¿eh? ¿Dónde quedó? No. Bueno, no sé qué le pasó a esto, pero no me deja. Ahí está. Bueno, así no me dejará. Entonces, ¿qué es lo importante y por qué las matrices son importantes? Digamos, esto lo vamos a ver mucho más en profundidad mañana porque realmente aparece todo un mundo nuevo cuando hablamos de arrays o matrices. Pero yo definí una matriz. Una matriz ya sabemos que es, ¿no?, un conjunto del mismo tipo de datos, tiene una dimensión definida, pero acá vienen unas reglas. La primera, las matrices o los arrays arrancan en 0. Hay muy pocos lenguajes de programación que realmente no se puede creer que lo hayan hecho así, donde arrancan en 1. ¿Por qué arrancan en 0? Por una cuestión obvia, el 0 es el primer número de los sistemas, sobre todo el sistema decimal. Entonces, tiene sentido que arranque de 0. Eso significa que si yo defino una matriz como nombre de dos elementos, o sea, de 2 posiciones, en realidad existe la 0 y la 1, no existe la 2. Que vos digas que tenga dos cajitas, no quiere decir que arranques del 1 y el 2, sino desde el 0 al 1. Otra regla, si esto es una matriz o un array de chars,
¿Yo puedo acceder a una cajita puntualmente? Sí. Imagínense, acá la vamos a volver a poner en 4. Está en 5 en realidad, pero bueno, la ponemos en 4. Esto me está jodiendo. Ahí está. Fíjense que me devuelve la palabra Juan. Y ahora, lo que voy a hacer es pedirle nombre, posición, 0. ¿Qué voy a lograr con esto? ¿O qué quiero lograr con esto? Lo que quiero lograr es decir, che, mira, necesito mostrar una posición puntual, un carácter. ¿Cuál es la posición 0? O sea, ¿qué hay en la posición 0 del array nombre? La J. Entonces le digo, che, vas a mostrarme un carácter. Ese carácter está en esta variable, posición 0. ¿Me van siguiendo? Ahora miren lo siguiente. Y si yo digo acá, pos es igual a 1, y acá le digo, vas a mostrarme del array, cuyo no, o sea, de la variable nombre, que es un array del tipo char con una longitud de 4, el valor que tenga la variable pos, que es del tipo entero, es 1. Lo voy a ejecutar, me muestra la U. ¿Me siguieron con este ejemplo? No, ¿qué fue ahí? ¿Esa del entero? Bien, ya sabía que... Vieron como todo parece muy fácil de repente el primer cambio. Acá es donde empezamos a razonar como programadores. Y a entender que las variables son posiciones que referencian a la memoria y adentro de esa referencia hay un valor. Yo acabo de definir una variable del tipo entero, ¿sí? Que se llama pos, su nombre, cuyo valor inicial es 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Vale. Acá le estoy diciendo que quiero que me muestre un carácter. ¿Estamos de acuerdo? Porcentaje C. Bien. ¿De dónde va a sacar ese carácter? Lo va a sacar de la variable nombre. La variable nombre es un array del tipo char de 4 elementos cuyo valor inicial es este string que dice Juan. ¿Ok? Entonces, con los corchetes yo accedo a una posición X de un array. En este caso, estoy accediendo a la posición 1, porque el valor inicial de la variable pos es 1. Si yo les expliqué hace un segundo que los arrays empiezan en la posición 0, contamos 0, 1. Esta es la posición 1. Por ende, va a ser una U lo que me tenga que mostrar. ¿Me siguen hasta ahí? sí, sí. Bien. Ahí Vamos a sí. hacer ¿Sí? ¿Cómo? ¿Mati? Ahí sí. Ah, Hasta ahí sí. perfecto. Vamos a hacer muchos ejercicios con esto. Estamos viendo el ejemplo más pago que existe, pero vamos a practicar mucho el hecho del uso de arrays, el uso de variables, el uso de referencias, es decir, esa es la base de la programación. Cuando dijimos que hay 4 elementos fundamentales, no los tenemos que tomar en vano. Parecía una pavada, el primer elemento varía, o sea, ya vimos el primer elemento, en realidad, vimos en realidad no es el primero, sino que vimos un poquito los bucles. No vimos nada de bucles, todavía no sabemos lo que es un bucle, sabemos que es algo que se repite, nada más. Cuando empecemos a aplicarle los demás conceptos, porque esto tiene una cadena, o sea, yo primero domino variables. Cuando ya domino variables, que estamos muy lejos de dominar variables todavía, domino comparaciones. Cuando yo domino comparaciones, domino bucles. Y cuando ya domino bucles, domino funciones. Si nosotros logramos el dominio de esos cuatro fundamentos, ya está, ya somos programadores. Les aseguro que en cuanto dominemos esos 4 pilares fundamentales, somos programadores. Después no importa el lenguaje, no importa nada. Si nosotros logramos aprender a razonar y a dominar, digamos, utilizar estos 4 pilares
para realmente resolver todo, somos imparables, ¿sí? Eso es, pero se los garantizo acá. Esto que estuvimos viendo, este no, acá, es solamente el principio, ¿sí? Ya vamos a ir entendiendo muchísimo más. Les voy a mandar el código directamente por acá, así pueden practicar en Replit, ¿vale? Bien, gente, hasta acá ha sido todo. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado. Mañana vamos a, obviamente, continuar. Estamos siguiendo un camino bastante interesante, me parece. Creo que hoy ya se puso más práctica la cosa. Bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, vos decís mañana, pero te referís al lunes, ¿cierto? Cierto, yo no sé ni dónde tengo el dedo, chicos. Sí, Sí. el lunes, sí, el día lunes. Ok. Vale. Será hasta el lunes, estimados. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao a todos.